Es con ellos con quien vamos a hablar del tema de satélites y el tema en concreto de las placas solares fotovoltaicas que van en los satélites. Seguramente a Vicente Díaz, físico, por cierto, doctor en física. Sí. O sea, ya estáis dos físicos ahí. Vicente Díaz tiene la empresa del Vic Uronova, del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, y Laura Calderón, del Vic Uronova, pues ha venido a traernoslo, has sido tú. Efectivamente, Javier. Para no perderme. Dedicamos a acompañar a nuestras empresas alojadas y es un placer estar aquí. Sí, es que soléis hacer eso, ¿no? Llevarlos normalmente a Sí, intentamos darle visibilidad y en la medida que podemos apoyar la difusión de todos los desarrollos que hacen. Y bueno, de HV no es porque estén aquí, pero es una empresa muy potente y que está pegando muy fuerte ahora en su mercado y es un placer acompañarlos. Hay que decir, antes de que se me olvide, que nuestro querido amigo Víctor Muñoz no está con nosotros hoy porque está en Bruselas. Supongo que esta hora ya no estará trabajando, pero bueno, han tenido que ir a Bruselas, vuelve hoy, pero ya no llegaba a tiempo en el programa. Así que bueno, para cuando Víctor vea el vídeo, pues digo, te echamos de menos. Vicente, seguramente si buscan en nuestro canal de YouTube podrán verte. De hecho, hicimos hace ya tiempo una entrevista contigo de células fotovoltaicas de alta eficiencia. Correcto. Tú ahora tienes una empresa que se llama DHV, ¿no? Sí. En la que fabricáis placas solares específicas para satélites artificiales. Sí, bueno. Yo te quería preguntar, ¿cómo se le ocurre a una empresa en España? Bueno, pues voy a montar una empresa para fabricar placas solares para satélites. Es un poco fuerte, ¿no? Bueno, hombre, planteado así, obviamente suena un poco raro, extraño, espectacular o extremadamente friki, ¿no? Bueno, nosotros somos tres fundadores, soy uno de los tres fundadores de la compañía y bueno, es una idea que realmente ya estaba un poco en el cajón de hacía tiempo, ¿vale? Es decir, no llegamos ahí de casualidad, sino que realmente era un planteamiento ya analizado profundamente y, como bien comentas, digamos, esa experiencia previa en células solares de alta concentración es la que nos lleva a este campo, porque realmente ese material, ese semiconductor, era exactamente el mismo que se utiliza en los paneles solares para satélites, ¿no? Como ya comentamos en otra entrevista que tuvimos aquí en el programa, recordarás que hay distintos mercados y nosotros estamos enfocados inicialmente en el mercado de órbitas bajas, que estrictamente hablando... Entre 1.500 y 36.000. Entre 150 kilómetros y 1.500. 150 ya cuentan órbitas bajas. Sí, lo que ocurre es que realmente ahí hay poca vida, es decir, que el satélite cae rápido y bueno, prácticamente se lanzan desde unos 400 y pico kilómetros, que es la altura de la Estación Espacial Internacional, hasta 800 y pico, más o menos, son las órbitas en las que se manejan este tipo de satélites y hay un mercado muy interesante, está eclosionando y entonces estamos muy pendientes de misiones que duran prácticamente están entre los 2 y los 5 años de vida y nosotros lo que hacemos es proporcionar, como tú bien apuntabas en el principio, los paneles solares que cuando el satélite es iluminado por el sol generan energía eléctrica que cargan las baterías que alimentan la electrónica del satélite para la aplicación que tenga. Yo antes de hablar un poco del tema de las órbitas y los satélites y la tecnología, me gustaría poner antecedentes al resto de la audiencia, ¿no? Vosotros empezasteis hace 2 años y algo. Creo que la entrevista anterior que tuvimos en Mundo Digital, no la que estás tú conmigo explicándome lo de las placas, las células fotovoltaicas, que eso fue ahora como que 4 años. 4 años, así, ¿vale? Pero sí. En el programa estuviste ahora 1 año y medio. Año y algo, sí. No sé, o sea, acababais de empezar. Yo sé que vosotros teníais una previsión de crecimiento para decir, bueno, vamos a prepararnos, vamos a empezar y en 2 años igual tenemos nuestro primer pedido. Sí. Creo que no ha sido así. Bueno, efectivamente, como bien apuntas, la estimación inicial que hacíamos, como podéis imaginar, es un sector complicado en el sentido de que, aunque tú puedas demostrar que haces bien las cosas en tierra, pues alguien tiene que confiar en ti en una misión que realmente requiere pues, unificar muchísimo esfuerzo y importes económicos elevados. Alguien tiene que confiar que tus paneles van a funcionar para alimentar la batería, pues si no, como podréis imaginar, la alimentación del satélite estaría comprometida y por lo tanto la misión sería un desastre, ¿no? Bueno, pues afortunadamente nos constituimos en noviembre del 2013 y en marzo del 2014 tuvimos el primer encargo. O sea, los poquitos meses, ¿no? Sí, 2 meses fue providencial, francamente, hay que comentarlo así. Estuvimos en el momento adecuado, en el sitio adecuado y dimos con una oportunidad que cogimos. Pudimos hacer un trabajo interesante que cristalizó con el lanzamiento en junio del 2014, es decir, tenemos los primeros paneles volando desde el espacio ya hay paneles vuestros, a 650 kilómetros desde ese momento
Y bueno, realmente tenemos un contacto muy fluido con el cliente va a volver a lanzar a principios del 2017 y ha vuelto a confiar en nosotros, es decir, tenemos los tienes desde el 2014, ¿no? Desde 2014 estamos en 2016, ya casi a sigue 22 funcionando, meses, sí. O sea, lo bueno es que sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Esa es la prueba de fuego, ¿no? Sigue funcionando, la telemetría del satélite así lo indica, es decir, las baterías se cargan cuando ellos realmente han desarrollado la telemetría para poder identificar, obviamente, muchos parámetros, entre ellos pues el estado de carga de las baterías y sí, realmente aprecian que cuando el satélite sale del eclipse, pues realmente los paneles funcionan, cargan las baterías hasta que... Vale. Una pregunta, ¿vosotros fabricáis la célula fotovoltaica, los paneles y también el sistema de acumulación de energía, es decir, las baterías también? No estamos en acumulación de energía, estamos solamente en el panel solar, es decir, nos queremos quedar solamente, nuestra manera de llegar al mercado solamente es cubrir el panel solar, sin entrar en otras disciplinas, básicamente porque somos la única empresa en España, aunque realmente eso no es relevante porque en Europa es nuestra competición, digamos, habitual, y en Europa nuestros principales competidores, digamos, entendido por competidores, empresas que van buscando el mismo segmento de mercado, que habrá no más de 4, pues hacen de todo, en el sentido de suministran, o sea, que la para un satélite, con lo cual la especialidad fotovoltaica creemos que es un poco nuestro valor añadido, nuestro fuerte y donde nos queremos quedar, ¿no? Y hasta ahora pues estamos siguiendo esa trayectoria. Bueno, pues ya que estamos con los antecedentes adecuados, sabemos que lleváis ya 2 años y algo, que ya tenéis vuestros productos del espacio, que es lo más importante, que supongo que además estaréis trabajando con organismos importantes tanto fuera y dentro de España, ¿no? Sí, vamos a ver, estamos muy cercanos en España al INTA, al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, con quien estamos ahora mismo en 2 proyectos de investigación a nivel nacional, donde realmente el objetivo es que los diseños que nosotros hacemos sean testados por ellos. Realmente ahí en el INTA, en Ajalbir, en Madrid, hay un laboratorio de homologación de células solares para el espacio que soporta, o sea, que fundó la Agencia Espacial Europea. Les conocemos desde hace mucho tiempo, cuando también manejamos estas otras células que contábamos en ese vídeo que apuntabas, y entonces pues realmente con ellos tenemos una relación bastante estrecha, también con universidades, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga, e internacionalmente pues vamos, realmente lo que hacemos sobre todo es buscar clientes, ¿no? La lástima que no esté aquí hoy Víctor, porque Víctor, como delegado para Málaga de Andalucía Tech, creo que también es partner vuestro, ¿no? Sí, realmente tenemos, como bien apuntas, en nuestra página web tenemos, digamos, los partners con quien trabajamos más estrechamente y por supuesto con Andalucía Tech, que es uno de los principales, ¿no? Realmente con la Universidad de Málaga trabajamos muy bien. Bueno, ¿qué os parece si cojamos ahora un nivel un poquito más friki? ¿Estáis de acuerdo, no? Por supuesto. Vale, cuando nosotros hicimos aquella entrevista en la empresa en la que trabajabais, digo porque también tenía más amigos allí, y hicimos la entrevista de células solares fotovoltaicas. Estas tenían una característica, eran alta concentración. Correcto. ¿Tiene que ver con lo que tenéis en el espacio? Es decir, aquello que tú explicaste en nuestro vídeo era un anticipo de lo que hay arriba. No, vamos a ver, la concentración fotovoltaica en espacio no se está utilizando. Realmente añade complejidad porque digamos tienes un sistema mecánico que tiene, por así decirlo, que subir plegado y luego tienes que desplegarlo, ¿vale? Con lo cual añades complejidades mecánicas que realmente hacen un poquito más complicado el asunto. Lo que sí es igual, como comentaba antes, es el semiconductor, es decir, la célula solar. Toda la célula solar sí es la misma, adaptando un poco el diseño. No es lo mismo trabajar en concentración, donde tienes mucha más cantidad de luz que entra en la célula y tienes que preparar la célula para que trabaje en esas condiciones, o a trabajar un poco en espectro extraatmosférico, como es el caso ahora, donde realmente, pues, por así decirlo, hay distintos números de fotones que llegan con distinta energía y entonces tienes que adaptar el diseño, ¿no? Si en algún momento queréis hacer una pregunta, interrumpí. Yo le quería hacer la última y os dejo ya vosotros. Yo lo que quería preguntar es lo siguiente. El espacio es muy agresivo. Sí, ciertamente. Más bien el sol es muy agresivo. Bueno, en definitiva, ¿no? Aparte que te puede pegar un meteorito chiquitito, cosa que aquí abajo pues no llega, ¿no? Sí. Es muy agresivo en cuanto a la radiación solar, por ejemplo. Sabemos que la eficiencia de las placas solares que se utilizan en tierra, de hecho, se limitan precisamente para no cargarse la célula. Es decir, meter mucha luz o muchos fotones en una célula fotovoltaica en tierra puede degenerarla rápidamente. Sí, en cierto modo, bueno, más que meter muchos fotones, digamos, llevar a la célula solar a unas condiciones de trabajo extremas, ¿no? Y allí arriba están en trabajo extremo, ¿no? Porque cuando da el sol en el espacio... Bueno, realmente, vamos a ver, en órbitas cercanas a la Tierra, el espectro solar es bastante conocido.
Entonces la agresividad no viene tanto de la cantidad de energía que reciben, sino puede venir un poco de los efectos de tormentas solares o de, digamos, radiación de partículas que pueden causar daños en la célula solar o en el módulo en sí mismo, es decir, no solamente en la célula, sino pequeños bombardeos y pequeños. Entonces realmente, como bien apunta, lo que hay que hacer es proteger y simular antes en tierra esos entornos en los cuales la célula o el módulo fotovoltaico va a trabajar, ¿no? Y ahí van a estar especializados, evidentemente. Sí, vamos a ver, bueno, yo creo que forma un poco parte del know-how de la fotovoltaica, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente pues tienes que adaptar el panel a las condiciones de trabajo, ¿no? Vamos a ver, yo aquí quería comentaros porque obviamente nosotros estamos en estas órbitas bajas, pero bueno, hay aspectos de mercado interesantes, que es lo que, no sé si esto lo habéis escuchado, lo del espacio profundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, a partir que te alejas, misiones a la Luna, que ahora se están hablando mucho, pues ahí realmente también hay un mercado interesante. Mientras no te alejes de la distancia al Sol a la que está la Tierra, el espectro es conocido. En el momento que te vas, por así decirlo, hacia las profundidades del sistema solar, tu problema es que recibes menos radiación. Y por contra, cuando te acercas hacia el Sol, las condiciones de trabajo son extremadamente agresivas, ¿no? Particularmente, bueno, nosotros estaríamos ya hablando de misiones científicas en las que algunas de ellas nos sentiríamos muy cómodos trabajando y lo buscamos, pero todavía no es una realidad, ¿no? Sin embargo, cuando te acercas hacia el Sol sí que está bastante reportado y algunas misiones científicas es muy interesante porque realmente llegamos a este punto en el que dices de condiciones extremadamente agresivas donde ya la célula sí que se le lleva a unos momentos en los que realmente hay que protegerla, y la manera de protegerla es intentar que le llegue la menor radiación posible, ya que no puedes evitar la radiación que haya a esa distancia. La pregunta iba un poco en la misma línea que la que ha dicho Javier, que el tema de captar las células, supongo que en el espacio, al no tener la atmósfera que sirva de un poco de tabique, por decirlo de alguna forma, de filtro de esos rayos solares, ¿qué influencia en la célula hay? Y en cierto modo, ¿qué captación de células fotovoltaicas, de cantidad de energía puede captar esa célula en comparación con a lo mejor la misma placa o similar puesta aquí en la Tierra? Como bien apuntas, la atmósfera hace de filtro y entonces algunas longitudes de onda hacia alguna parte de la energía la filtra. Fuera de la atmósfera no ocurre eso, con lo cual más energía, la célula solar recibe más energía, sin embargo también tienes que protegerla de otras cosas que no hay dentro de la atmósfera. Como bien sabéis, la atmósfera protege a la Tierra no solamente de radiación ultravioleta muy agresiva, sino también de otro tipo de partículas y un poco de bombardeo de protones, electrones que realmente afectan, ¿no? Entonces, a la célula solar hay sobre todo que protegerla de ese tipo de agresiones, ¿no? O de oxígeno atómico, que realmente lo que hace son pues como hacen daños en lo que es la estructura cristalina de la célula solar, de tal manera que la célula solar va perdiendo eficiencia porque se va deteriorando. De hecho, digamos, cuando tú estás en una misión de estas características, bien sea de 2, 5 o 15 años, como los satélites de comunicaciones, generalmente los parámetros técnicos que se dan del panel solar cuando empieza su vida es el BOL, ¿no? El Beginning of Life, tiene más potencia y entonces tú tienes que ya reportar por año de trabajo cuál va a ser la degradación del panel hasta que llegues el final de la vida, el EOL, ¿no? El End of Life. Entonces, bueno, realmente ya se asume que por mucho que tú protejas, siempre vas a sufrir un bombardeo, fundamentalmente de protones y electrones de una determinada energía, que es lo que te va a causar un daño severo. Entonces, eso está estudiado, está tabulado y más o menos se protege y se asume que durante la vida... En una misión de 2 años, obviamente, por lógica tienes que proteger menos, o el cliente te acepta más que en una misión de 15 años. Imaginaros pues el Meteosat o operadores como Hispasat, que realmente están basando, más bien Hispasat, un negocio muy grande en proporcionar comunicaciones y hace una inversión muy grande pues para que te aguante 15 años. Obviamente pues tienes que, son satélites muy caros, tienes que proteger muy bien no solamente el panel solar, sino todo lo que realmente rodea al satélite, incluso la electrónica de dentro, pues para que te aguanten esas condiciones, ¿no? Muy agresivas. Y sin meterte mucho en cosas muy, muy, muy técnicas, ¿cómo se protegen? Bueno, básicamente... Gorilla Glass. Básicamente le tienes que poner, por simplificar, capas encima, capas transparentes para que permitan el paso de la luz como es natural, pero que te hacen de pantalla. O sea, básicamente, por simplificar, lo que la atmósfera hace a los que vivimos en la Tierra, pues intentar hacérselo al panel solar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea hay un restos del Hubble, ¿no? Cuando bajaron los paneles solares del Hubble,
y bueno, pues había micro orificios que habían atravesado el panel solar de pequeñas partículas que lo habían atravesado y que realmente se pensaba que eso, bueno, realmente, por así decirlo, por establecer una comparativa, se había cauterizado, o sea, no había cortocircuitado la célula solar. Sin embargo, cuando una parte de este bombardeo de una partícula pequeña impacta sobre una soldadura de una célula con su célula adyacente, pues ahí realmente sí te puede producir un problema en la soldadura, en la conexión eléctrica, con lo cual, pues como si bombardeas un cable y lo cortas, pues finalmente la pila, por así decirlo, se rompe, ¿no? Pues algo similar, ¿no? Pero hay que protegerlo con capas. Es imprevisible, entonces, quiere decir que... Bueno, hombre, la casuística del bombardeo, tú no sabes cuándo va a ocurrir. Lo que sí puedes hacer es, digamos, pues proteger con una serie de químicos y una serie de elementos que te ayudan te alargan la vida, por así decirlo. O sea, no es en fin, una misión espacial la garantía 100% pues nunca está, ¿no? Tienes que poner sistemas redundantes. En el tema de los paneles solares, sobre todo para misiones largas, lo que se hace es proteger un poco el panel y caracterizarlo en tierra, es decir, someterlo a pruebas de vibración, ciclos térmicos, determinadas pruebas digamos, de adherencia de los materiales que pone para que esté seguro que, sobre todo vibración, como podréis imaginar, el momento del despegue es el más crítico, con lo cual los test de vibración son importantes. Tanto más agresivos se hacen, cuanto más tienes que asegurar o la misión es más importante, ¿no? Una misión de órbita baja, pues obviamente el lanzamiento es igual, pero realmente los requisitos de duración hacen que los test sean algo menores. ¿Cómo surgió el que decidisteis iros por ese camino y no por otro cualquiera, como, no sé, hacer placas solares normales para las casitas de campo? Bueno, vamos a ver, es que esto es un tema casi filosófico. La energía solar fotovoltaica en el mundo pues está en manos asiáticas ahora mismo, ¿vale? Con lo cual ahí es una commodity y bueno, pues aquí podríamos estar hablando en varios programas y os aburriría seguro, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que buscar aplicaciones, digamos, un poco más de nicho, un poco más específicas y sobre todo cambiar mercado. Entonces, a nosotros nos atraía, punto uno, el cambio del mercado. Eso nos hacía retraernos a empresas anteriores en las que habíamos trabajado. O sea, yo particularmente no soy el único fundador, con lo cual, pero bueno, en este caso hablo por mi experiencia. Yo estuve 11 años en Indra, con lo cual el ambiente de proyectos más de defensa y militares era algo que también atraía, ¿no? Entonces, bueno, volver un poco a ese tipo de mercados y hacer uso de una experiencia en células solares que se utilizaban en satélites, que esa la teníamos los fundadores, ¿no? Entonces, pues por ahí realmente surgió la idea. O sea, la idea estaba un poco en la cabeza de hace años. Lo que pasa que, bueno, en la vida llega un momento en que las circunstancias te ponen la tesitura y, bueno, era una idea interesante a explorar. Y además nos ocurrió una cosa muy, bueno, a medida que contamos esta idea a gente especializada nos quitaban un poco la idea de la cabeza, lo cual nos hacía reafirmarnos más. Y bueno, pues oye, realmente es un pequeño, supongo que a todos vosotros os habrá ocurrido en algún momento que os quitan ideas de la cabeza. A nosotros es un poco un revulsivo. Y bueno, hombre, pues también es un poco un reto, ¿no? Es decir, si funcionaba iba a ser muy interesante y si no funcionaba, pues siempre teníamos tiempo de buscar trabajo en otro sitio. Bueno, ahí te entiendo perfectamente porque, por ejemplo, a mí cuando me dijeron que el hacer el colegio con 0 euros pues era imposible, pues fíjate, aquí está. Y aquí está. Bueno, pues enlazando con el tema que ha comentado Paul, hay tantos satélites, dos preguntas, ¿hay tantos satélites como para tener mercado estable? Porque desde el momento que un satélite ya el cliente lo has perdido y no sé si habrá tantos clientes como tantos satélites. Y luego la segunda pregunta es el tema de la innovación para estar por encima de los competidores. Vosotros que sois doctores en física, ¿entendéis? ¿Qué innovación estáis planteando ahora para estar por encima de los competidores? Bueno, punto uno, nosotros somos una empresa pequeñita, con lo cual con unos costes de estructura muy controlados. Entonces, bueno, pues realmente no necesitamos producir todos los días muchos paneles. Es un concepto distinto, un concepto, porque digamos, vosotros más los fabricáis, ¿no? Sí, nosotros los fabricamos. Un detalle que no habíamos un concepto comentado. un poco de boutique, ¿no? O sea, un poco entonces, bueno, realmente hay pocos clientes, pero bueno, lo que es muy importante es que si haces una operación en espacio funcione bien. Como he comentado antes, afortunadamente el cliente primero ha repetido con nosotros. Se ha repetido en el sentido de que ha confiado, hemos firmado el acuerdo, aunque el satélite se lanzará en principio del 2017, ¿no? Entonces, bueno, hemos firmado ahora a final de diciembre. Entonces, bueno, realmente lo que es importante es hacer un nombre, una pequeña marca, ¿no? Y entonces continuar eso. Entonces, satélites sí los hay para tampoco hay 50 empresas. Sí, pero estamos hablando en este caso en el sector como veis vosotros actualmente, que es órbita baja, ¿no? En órbita baja, por ejemplo, mira, en órbita ya alta, ahí sí que hay empresas muy grandes, ¿no? Empresas, digamos, mercado institucional, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues puede haber 4 o 5 empresas europeas, otras 3 o 4 americanas, que se pueden repartir un poco el negocio y obviamente
con toda humildad y con todas modestias, eso siempre está en el objetivo, lo que pasa es que hace falta años para llegar, ¿no? Y luego realmente, como decía, lo importante es ir creando un poco marca y quitarle negocio pues a nuestros competidores. No deja de ser un mercado en el que hay que competir, ¿no? Afortunadamente ahora pues hemos tenido un momento interesante en febrero en el que se nos ha metido en un informe que hace la NASA para pequeños satélites. Entonces, si alguien, por ejemplo, una universidad o una startup que quiere hacer un satélite, que los hay, y se quiere nutrir un poco de documentación, pues ahora en un informe que ha generado uno de los laboratorios de la NASA, que expone, digamos, actualiza las tecnologías disponibles para pequeños satélites, pues aparecen en el tema de Solar Arrays, de paneles solares, 3 compañías americanas y 3 europeas, y una somos nosotros, ¿no? Y además nos pone un TRL8, es decir, un nivel del mercado ya vamos, el máximo es 9, aunque realmente por esto tenemos 9, ahí nos ha puesto un 8, pero está muy bien porque realmente ese es el camino, ¿no? O sea, hay un poco dando... En ese sentido, ganando un poco paso a paso, porque no hay atajos, en este mercado no hay atajos. Y respecto al tema de la innovación, pues obviamente, ¿qué es lo que el cliente quiere? El cliente generalmente la corriente de pequeños satélites es una corriente en la que pretende reducir el coste de los satélites para fomentar más lanzamientos. Entonces, nosotros nos estamos enfocando en un estándar que es muy conocido, que se llama CubeSat, que prácticamente son satélites de 10 centímetros por 10 o 10 por 30, ¿no? Más o menos en distintas, y entonces ahí se embute electrónica. Entonces, claro, como podéis imaginar, el nivel de miniaturización de la electrónica es grande. La gente dice, oye, yo puedo hacer más cosas en menos espacio, pero todo el mundo quiere más potencia. Entonces, claro, por un lado dice, oye, voy a hacer un satélite pequeño para disminuir los costes de lanzamiento, pero ese satélite va a hacer muchas cosas y quiero mucha potencia. La potencia pues necesita mucho área. Entonces, ¿cómo consigues más potencia? O bien aumentas la eficiencia de la célula solar, que no es baladí, ni fácil, ni inmediato, y eso que estamos hablando ya del 30% en el espectro extraatmosférico, o bien genero más superficie de captación, ¿no? Pues obviamente nuestra, digamos, idea o nuestros trabajos de I+D, de innovación y de poner el producto al mercado van en el camino de, oye, yo te ofrezco más vatios por menos dinero. Básicamente. Bueno, la verdad que es más que interesante. Yo seguiría hablando del tema e incluso profundizar un poquito más si fuera posible, pero está complicado para este programa. De todas formas, como de vez en cuando tocamos temas espaciales y especiales, pues igual te invitamos más veces, ¿sabes? Ya también como tú quieras, Javier. Bueno, dirección web para que nuestros, en este caso, oyentes o bien espectadores vayan a cotillear, porque yo sí sé que tiene hasta el catálogo de productos, que eso mola. Sí, vamos a ver, nuestra web es www.dhvtechnology.com. ¿De acuerdo? Entonces ahí podéis ver quiénes somos, parecemos hasta retratados, lo que hacemos y nuestra línea de negocio, que no solamente es espacio, lo que pasa es que espacio es muy mayoritaria. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, como siempre. Y a Laura Calderón por traerte. Gracias, recordamos Javier, por invitarnos. Vicente está en el Parque Tecnológico, tiene la empresa en el PTA, en el edificio Vic Euronova. Así es. Y bueno, lo importante, lo que he dicho antes, por si alguno no lo ha oído, que también lo fabrican, es decir, no solamente investigan y desarrollan, sino que también producen, que eso es lo importante. Y la única empresa en España. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues a ver si seguís creciendo y el año que viene, pues no sé. A ver si estamos aquí. No, ya hacemos el satélite completo. No, yo creo que el mercado es el que habéis definido muy bien. Sí. Y sobre todo porque no hay competencia y tenéis una experiencia acumulada en el tema de placas fotovoltaicas, que además yo invito a que en nuestro canal de YouTube busquen células fotovoltaicas de alta concentración y lo verán ahí. A lo mejor, no sé si ya por aquella época se le había ocurrido la idea, no lo sé, pero a lo mejor es un poco la semilla de lo que sois ahora. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier.